Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. La celda estaba en los Tombs, la prisión más siniestra de la ciudad de Nueva York, una fortaleza de granito en Centre Street que debía su nombre a su arquitectura de estilo egipcio y a la calidad húmeda y sin aire de sus calabozos. El hombre sentado en el suelo de piedra tenía 33 años. Su nombre era Horace Weiss. Sus ropas estaban manchadas de ácido. Le temblaban las manos. Junto a él en el suelo había una pequeña botella de cloroformo casi vacía y en el bolsillo una navaja de afeitar. Horas antes, en una noche de enero de 1848, Horace Weiss había caminado por las calles de Nueva York en una nube de cloroformo. Llevaba semanas inhalando la sustancia, automedicándose, experimentando, perdiendo el contacto con la realidad una bocanada tras otra. Y esa noche, en un estado de desvarío químico, había arrojado ácido sulfúrico a 2 mujeres en la avenida Broadway. El ácido quemó ropa y piel. Las mujeres gritaron. Unos transeúntes sujetaron a Weiss y lo arrastraron a la policía. Fue acusado de agresión y conducido a los Tombs. Este hombre, este prisionero adicto al cloroformo que arrojaba ácido, era la persona que, 4 años antes, había entregado a la humanidad uno de sus mayores regalos, la liberación del dolor quirúrgico. Míralo antes, Horace Weiss de Hartford, Connecticut, nacido en 1815 en Vermont, formado como dentista, exitoso, respetado, casado y con un hijo, tenía ojos amables y una manera gentil. Sus pacientes decían que era el raro dentista que parecía preocuparse de verdad por su dolor. Esa compasión sería su regalo a la humanidad y su destrucción. Para entender lo que hizo Horace Weiss, hay que entender lo que era la cirugía antes de él. Antes de la anestesia, la cirugía era tortura plenamente consciente. No había alivio del dolor, ninguno. A un paciente sometido a una amputación lo sujetaban asistentes fuertes mientras un cirujano cortaba carne y hueso tan rápido como era humanamente posible. La velocidad era la única piedad, los mejores cirujanos eran los más rápidos. Robert Liston de Londres podía amputar una pierna en menos de 30 segundos. El cirujano escocés James Miller escribió sobre la sala de operaciones. El paciente era sujetado gritando por 4 hombres fuertes. El cirujano cortaba, la sangre fluía. Los gritos continuaban hasta que el shock o la pérdida de sangre traían la inconsciencia, la única anestesia disponible. Horace Weiss lo odiaba. Como dentista en Hartford, Connecticut, su trabajo diario consistía en extraer dientes y cada extracción significaba un dolor atroz. Veía a sus pacientes apretar los brazos del sillón hasta que los nudillos se les ponían blancos. Escuchaba sus gritos. Sentía su terror cuando se sentaban y veían las pinzas. Y a diferencia de la mayoría de los dentistas de su época, que aceptaban el dolor como parte inevitable de la profesión, Weiss no podía dejar de pensar en ello. Tenía que haber una manera de hacerlo parar. En la noche del 10 de diciembre de 1844, Weiss asistió a una demostración en Hartford ofrecida por un espectáculo ambulante dirigido por un showman llamado Gardner Kinsey Colton. El número de Colton era un entretenimiento popular de la época. Voluntarios del público inhalaban óxido nitroso, comúnmente llamado gas hilarante, y la multitud los veía tambalearse, reírse y hacer el ridículo. Era comedia, no era ciencia, pero esa noche uno de los voluntarios, un hombre llamado Samuel Coley, se golpeó violentamente la pierna contra un banco de madera bajo los efectos del gas. La herida sangró con abundancia, y Coley no sintió nada, estaba atónito, no había sentido absolutamente nada. Horace Weiss observó la confusión de Coley con la intensidad de un hombre que ve la respuesta a la pregunta que lo había consumido. Si el óxido nitroso podía eliminar el dolor de una herida profunda, podría eliminar el dolor de la cirugía. A la mañana siguiente, Weiss se movió con la urgencia de la revelación. Invitó a Colton a su consulta y se sentó en su propio sillón dental. Tenía al Dr. John Riggs, otro dentista de Hartford, esperando junto a él con las pinzas. Colton le administró el óxido nitroso. Weiss respiró profundamente. Y cuando Riggs le extrajo una de las muelas del juicio, Weiss no sintió nada. Cuando volvió en sí, sus primeras palabras fueron: una nueva era en la extracción de dientes. Tenía razón. Acababa de someterse al primer procedimiento dental de la historia realizado bajo anestesia. La revolución había empezado en un sillón de dentista en Hartford, Connecticut, con el descubridor como su primer paciente.
En las semanas siguientes, Weiss realizó más de una docena de extracciones dentales sin dolor usando óxido nitroso. Sus pacientes quedaban atónitos. La noticia se difundió por Hartford. El dentista que podía sacar dientes sin dolor sonaba a milagro. Weiss era meticuloso, experimentó con dosis, tiempos y métodos de administración. Documentó sus resultados. No era un showman, era un científico construyendo un caso, pero Hartford era una ciudad pequeña. Weiss sabía que para que el descubrimiento importara, necesitaba el respaldo del establishment médico, y el establishment médico vivía en Boston. En enero de 1845, Weiss viajó a Boston. A través de su antiguo alumno William Morton, otro dentista que se había formado con Weiss en Hartford, organizó una demostración ante la Facultad Médica del Hospital General de Massachusetts. Este era el gran escenario. La cúpula del éter, un anfiteatro quirúrgico con asientos en gradas que se elevaban en un semicírculo empinado, donde los médicos más distinguidos de América observarían y juzgarían. Weiss no era un showman. Era un dentista de Hartford con voz tranquila y modales gentiles. Nunca había actuado ante un público de este calibre, y el público no era comprensivo. Habían visto antes a charlatanes y embaucadores, esperaban ver a otro. La demostración fue una catástrofe. Weiss administró el óxido nitroso a un paciente voluntario, un estudiante de medicina que había aceptado que le extrajeran una muela. Pero Weiss, nervioso y poco familiarizado con el escenario del anfiteatro, calculó mal la dosis. O el paciente era resistente, o el gas tuvo una fuga. Fuera cual fuera la causa, cuando Weiss aplicó las pinzas y tiró, el paciente gritó. El público estalló. ¡Embuste!, gritaron. ¡Fraude! Los estudiantes de medicina se burlaban y pateaban el suelo. Los profesores negaban con la cabeza. Weiss se quedó en el centro de la cúpula del éter con las pinzas todavía en la mano, el paciente gimiendo, el público mofándose y la demostración más importante de su vida, de cualquier vida, en ruinas. El paciente dijo después que el grito había sido más de sorpresa que de dolor. No importaba. El momento se había perdido. Weiss regresó a Hartford destrozado, cerró su consulta dental, no podía mirar a la cara a los pacientes, no podía enfrentarse a los colegas que habían oído hablar del desastre de Boston. Se retiró de la vida pública, refugiándose en su casa y en sus experimentos. Empezó a inhalar óxido nitroso y éter con regularidad, ya no para la investigación sino por el olvido temporal que le ofrecían. El hombre que había descubierto la anestesia se estaba convirtiendo en su primer adicto. Y entonces llegó el bisturí. El 16 de octubre de 1846, menos de 2 años después de la humillación de Weiss en la misma sala, William Thomas Green Morton se plantó en la cúpula del éter y cambió el mundo. Morton era el antiguo alumno de Weiss. Había aprendido sobre las posibilidades de los gases anestésicos del propio Weiss. Pero Morton usó éter en lugar de óxido nitroso. Usó un aparato de administración más fiable, y la demostración funcionó. El cirujano John Collins Warren extirpó un tumor del cuello de un paciente llamado Edward Abbott. Abbott durmió durante toda la operación. Cuando despertó, dijo que no había sentido nada. Warren se volvió hacia el anfiteatro atónito y pronunció las palabras que resonarían a lo largo de la historia de la medicina. Señores, esto no es un embuste. Morton fue celebrado, Weiss fue olvidado. Y la palabra embuste, la misma palabra que la multitud había lanzado contra Weiss, fue invocada ahora para validar a su sucesor. El descubrimiento de la anestesia tenía ahora a 3 hombres peleándose por el crédito. Weiss reclamaba la prioridad, había demostrado la anestesia con óxido nitroso en enero de 1845, casi 2 años antes que Morton. Morton reclamaba el avance decisivo. Su demostración con éter fue la que funcionó públicamente y cambió la medicina. Y un tercer hombre entró en el ruedo, Charles T. Jackson, un químico de Boston que afirmaba haberle sugerido el éter a Morton y merecer el crédito él mismo. 3 hombres, un descubrimiento y una pelea que destruiría a los 3. Horace Weiss entró en espiral. Negado el crédito que merecía, humillado en público, viendo cómo su antiguo alumno tomaba su lugar en la historia, algo se rompió en su interior. Se mudó a Nueva York en 1847, tratando de reiniciar su carrera, pero había descubierto una sustancia nueva, el cloroformo. Lo inhalaba para escapar de su creciente depresión. Lo inhalaba para dormir. Lo inhalaba para adormecer la constante conciencia de que el mayor descubrimiento médico del mundo le había sido robado. El cloroformo no es óxido nitroso. Es más pesado, más peligroso, más adictivo.
En dosis pequeñas produce euforia y disociación. En dosis mayores destruye el juicio, el control de los impulsos y la barrera entre el pensamiento y la acción. Weiss se dosificaba a diario, su conducta se volvió errática, sus cartas se volvieron paranoicas. Era un hombre disolviéndose en la misma sustancia que había prometido acabar con el dolor. Weiss escribió carta tras carta, a las revistas médicas, a los periódicos, a la Asociación Médica Americana, a cualquiera que quisiera escucharlo. Argumentaba su caso con creciente desesperación. Yo fui el primero, demostré el óxido nitroso en enero de 1845, Morton aprendió de mí, este es mi descubrimiento. Sus cartas cuentan la historia de una desintegración. Las primeras son mesuradas, articuladas, profesionales, los argumentos cuidadosos de un hombre con formación que busca justicia. Las últimas son frenéticas, palabras subrayadas, mayúsculas erráticas, la letra creciendo más grande y menos controlada a medida que el cloroformo erosionaba su capacidad de mantener la fachada de la compostura. Nadie respondía. El establishment médico había seguido adelante. Morton era el héroe. Weiss era el hombre al que le habían gritado embuste en su propia demostración. El 21 de enero de 1848, Horace Weiss salió de su pensión de Nueva York llevando consigo un frasco de ácido sulfúrico. Había comprado el ácido ese mismo día. ¿Para qué propósito? Ni siquiera él lo sabía con claridad. Llevaba horas inhalando cloroformo. Su contacto con la realidad era tenue. Caminó por las calles del Bajo Manhattan en el frío de enero, las farolas de gas proyectando sombras móviles, el ácido en el bolsillo de su abrigo, la mente en algún lugar entre el delirio químico y la locura genuina. Lo que ocurrió a continuación está documentado en los registros policiales, pero desafía toda explicación racional. Weiss se encontró con dos mujeres en Broadway desconocidas y les arrojó el ácido. El ataque fue sin provocación, sin sentido, el acto de una mente que había sido disuelta por la sustancia que una vez trató de dominar. Las mujeres se quemaron. Weiss fue capturado y arrastrado a los Tombs. Los Tombs, la prisión municipal de Nueva York en Centre Street, en lo que hoy es Chinatown. El edificio fue diseñado en estilo egipcio, muros masivos de piedra, columnas ahusadas, una fachada que parecía la tumba de un faraón trasplantada al Bajo Manhattan. Por dentro era peor de lo que parecía. Húmedo, sobrepoblado, con celdas oscuras y sin aire. Weiss fue fichado, acusado de agresión y colocado en una celda a la espera del juicio. En su bolsillo, cuando fue arrestado, la policía encontró la botella de cloroformo casi llena y una navaja de afeitar. En su celda, Horace Weiss escribió una última carta a su esposa, Elizabeth. La carta, conservada en archivos históricos, es el último documento coherente de una mente brillante. Mi querida esposa, siento que me estoy convirtiendo rápidamente en un hombre trastornado o nunca podría haber cometido los actos que he cometido en los últimos días. Oh, mi querida esposa y mi hijo, a quienes dejo atrás como sangra mi corazón por vosotros. No puedo continuar. Mi mano está demasiado inestable y mi cerebro demasiado confundido para escribir lo que siento. Mi querida esposa, adiós. Después de escribir la carta, Weiss empapó un pañuelo en cloroformo y se lo apretó contra la cara. Cuando la anestesia hizo efecto, cuando el dolor de la conciencia fue adormecido por última vez, sacó la navaja del bolsillo y abrió la arteria femoral de su muslo izquierdo. Murió desangrado en su celda. Tenía 33 años. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. El guardia lo encontró al amanecer del 24 de enero de 1848. Horace Weiss yacía sobre el catre de su celda, el pañuelo con cloroformo todavía cubriéndole la parte baja de la cara, la navaja en el suelo en un charco de sangre que había seguido la leve pendiente del suelo de piedra hasta el desagüe. Se había anestesiado antes de cortarse, asegurándose, en un acto final de terrible coherencia, de que su muerte fuera sin dolor. El descubridor de la anestesia usó su propio descubrimiento para morir. El reconocimiento llegó demasiado tarde. En 1864, 16 años después de la muerte de Weiss, la Sociedad Médica de París reconoció formalmente a Horace Weiss como el verdadero descubridor de la anestesia. Los franceses, con su característica precisión, examinaron la cronología y concluyeron lo que Boston se había negado a ver. Weiss había demostrado la cirugía sin dolor en enero de 1845, casi 2 años antes de la demostración con éter de Morton. Fue el primero. Tenía razón. Estaba muerto.
La resolución decía: a Horace Weiss de Hartford, Connecticut, se le debe todo el honor de haber descubierto y aplicado con éxito por primera vez el uso de vapores o gases mediante los cuales las operaciones quirúrgicas podían realizarse sin dolor. Un hombre muerto no puede recibir honores. Elizabeth Weiss, su viuda, recibió la noticia en Hartford. A Morton no le fue mejor. Pasó el resto de su vida luchando por ser reconocido como el único descubridor de la anestesia y por obtener una recompensa económica del gobierno, una patente que nunca pagó. Descuidó su consulta dental, se gastó sus ahorros en batallas legales. En julio de 1868, mientras atravesaba Central Park en un estado de agitación desesperada por un artículo de periódico que había dado el crédito a Jackson, Morton sufrió un ictus. Saltó de su carruaje, corrió hasta el lago del parque y se desplomó. Murió esa noche en el hospital St. Luke. Tenía 48 años. Y Jackson, el químico que afirmaba haberle hablado a Morton sobre el éter, Charles T. Jackson pasó sus últimos 7 años en el asilo MC Lean, un hospital psiquiátrico a las afueras de Boston. Había enloquecido. La obsesión por el crédito de la anestesia lo había consumido tan completamente como consumió a Weiss y a Morton. 3 hombres, un descubrimiento, los 3 destruidos. Hartford terminó honrando a su hijo. En Bushnell Park se alza un monumento a Horace Weiss, una columna de granito con una placa de bronce que lo declara descubridor de la anestesia. La Asociación Dental Americana reconoció su prioridad. Su casa en Hartford se convirtió en un lugar histórico. Pero los monumentos son fríos y las placas no pueden oír las palabras que exhiben. Hoy se realizan cada año más de 300 millones de intervenciones quirúrgicas bajo anestesia en todo el mundo. 300 millones de personas que se duermen y se despiertan sin dolor. Cada una de ellas, cada niño al que le quitan las amígdalas, cada mujer que da a luz por cesárea, cada paciente con cáncer sometido a una cirugía que le salva la vida. Cada una de ellas le debe una deuda a un dentista de Hartford que se sentó en su propio sillón una mañana de diciembre de 1844 y demostró que el dolor no era inevitable. Horace Weiss tenía 33 años cuando murió en una celda de Nueva York. Había sido dentista durante menos de una década. Toda su contribución a la ciencia, el descubrimiento que cambió la medicina de manera más profunda que cualquier otro avance desde la teoría microbiana de la enfermedad, ocurrió en un lapso de semanas en el invierno de 1844. Un espectáculo. Una pierna herida, una idea, un sillón, un diente extraído sin dolor, no pidió nada más que reconocimiento, ni riqueza, aunque Morton y Jackson también la persiguieron, solo reconocimiento, solo la aceptación de que fue el primero, de que la idea era suya, de que el sufrimiento de cada paciente en cada sillón dental y en cada sala de operaciones había encontrado su respuesta en una consulta dental de Hartford, Connecticut. Nunca lo obtuvo, no a tiempo. El reconocimiento llegó 16 años después de que su sangre se encharcara en el suelo de una prisión. Los monumentos llegaron después de que el hombre fuera polvo. La gratitud de 300 millones de pacientes al año fluye hacia una tumba que no la oye. Cada cirugía sin dolor que se realiza hoy es el legado de un hombre que no pudo soportar su propio dolor. Cada paciente que duerme durante una operación le debe una deuda a un hombre que no podía dormir sin cloroformo. El descubridor de la ausencia de dolor murió en agonía, no agonía física, sino la agonía de una mente que sabía lo que había hecho y no podía hacer que el mundo lo creyera. Su sillón dental todavía existe, se encuentra hoy en un museo, vacío, como lo ha estado desde 1847, esperando a un paciente que nunca llegará. Y en el silencio de ese sillón vacío, si escuchas con atención, casi puedes oír lo que Horace Weiss oyó la noche del 10 de diciembre de 1844. No risas, no aplausos, solo la ausencia de un grito. Si te ha gustado este contenido, suscríbete, no te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.